Hola, qué bueno que nos acompañan en esta nueva serie que hemos titulado La educación en el antiguo Israel, la educación formal de Yeshua. Un texto para introducirnos a esta serie de audios. Lo encontramos en el llamado Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Lo leeré nuevamente. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Refiriéndose a Yeshua. Y bueno, el llamado Nuevo Testamento casi nada dice acerca de la vida de Yeshua, desde justo después de su nacimiento hasta que apareció en el templo a los 12 años, y desde entonces hasta que comenzó su ministerio público, a eso de la edad de 30 años. La popular percepción que se tenía de Yeshua en las provincias en las que enseñaba es que era un personaje simple y sin educación. Sin embargo, una cuidadosa lectura del llamado Nuevo Testamento sugiere que Yeshua, en los días de su carne, fue un sabio erudito en las escrituras y de la literatura religiosa de su periodo, la cual era vasta. Así que, ¿tuvo Yeshua una educación formal? Si así fue, ¿cuál fue la educación de Yeshua? ¿Fue Yeshua un autodidacta? ¿Cómo surge la percepción de que Yeshua y sus discípulos eran gente ignorante e inculta? ¿Cuál es la verdad acerca de la educación de Yeshua, los apóstoles y la juventud de Judea en el primer siglo? Para responder estas preguntas tenemos que emprender la búsqueda, recurriendo a la literatura bíblica y extrabíblica que nos permita tener un mejor entendimiento acerca de la educación a la que fue expuesto Yeshua, sus emisarios y la juventud en el primer siglo. ¿Están listos para acompañarnos? Muy bien. Entrenamiento temprano. ¿Cómo era la crianza de los niños de Judea en la época del Segundo Templo? Tan pronto como el niño tuviera cierto conocimiento, las oraciones privadas y familiares, los ritos domésticos, fueran los semanales del Shabbat o de las épocas festivas, harían un fuerte impacto en la mente del niño. Todas estas experiencias, todo lo que oía, lo que experimentaba, lo que hacía, hacían fuerte impacto en la mente del niño. Ahora, una buena referencia de lo que un joven judío estaría haciendo en los tiempos de Yeshua lo encontramos en la literatura rabínica en Avot 5:22. Rabí Yehudá, hijo de Temá, solía decir: un individuo de 5 años es propicio para la lectura, de 10 años para la Mishnah, de 13 años para los preceptos, de 15 años para el Talmud, de 18 años para el palio nupcial, de 20 años para conseguir un medio de vida, de 30 años para la fuerza. Si bien es cierto que esta afirmación no se puede datar con certeza y podría datarse en un momento dado 100 años después de la época de Yeshua, al igual que este pasaje, hay muchos otros pasajes en la literatura judía que nos dan una idea de la importancia que se le daba a la educación de los niños. Aunque había opiniones encontradas, la mayoría de las fuentes mencionan que la educación formal comenzaba a la edad de 5 años. 5 años comenzaba la educación formal, cuando se esperaba que el niño comenzara a leer la escritura en una sinagoga local donde era enseñado por maestros. Los estudiantes aprendían 7 días a la semana e incluso iban a la escuela en lugar de la sinagoga. Esto es muy interesante. La razón por la que la gente se le permitía hacer esto no era porque la educación bíblica era considerada más importante que la adoración, sino porque no separaban, eso es muy interesante, no separaban la educación de la Torá de la adoración. De hecho, la educación de la Torá era considerada la más alta forma de adoración. Ahora, es interesante comparar la vida de Yeshua a estas descripciones. Aunque poco se afirma sobre su infancia, sabemos que él creció en sabiduría como niño y que llegó al cumplimiento de los mandamientos indicados por las primeras Pascuas a los 12 años y participó de discusiones con los maestros de la ley. Luego aprendió un oficio
y pasó tiempo con Juan el Bautista y comenzó su ministerio alrededor de los 30 años. Esto sin duda es un paralelo muy cercano a la descripción de Amós 5:22 que justo acabamos de leer, ¿no les parece? Filón de Alejandría decía que los judíos ya desde sus mismos pañales, incluso antes de aprender las sagradas leyes o las costumbres no escritas, eran enseñados a reconocer a Dios como Padre y como Hacedor del mundo. Josefo, un historiador judío, dijo de su pueblo: nuestro cuidado principal es el de educar a nuestros hijos y lo consideraremos el negocio más importante de nuestra vida doméstica. Recordemos que incluso los tratos de Dios con su pueblo eran considerados como la base y el modelo de la relación paterna. De aquí que el libro del llamado Antiguo Testamento, que nos daría los mejores vislumbres de la vida social y familiar, es el libro de Proverbios, que está lleno de amonestaciones acerca de la crianza de los niños. ¿Ok? Muy bien. Explica el académico Alfred Edersheim, refiriéndose al libro de Proverbios: encontrará allí el valor de la instrucción, su objeto en la adquisición de la verdadera sabiduría, en el temor y servicio de Jehová, y la más vívida representación de peligros de lo contrario. En otra porción, Alfred Edersheim continúa diciendo lo siguiente: el libro de Proverbios nos trae ante nosotros otra fase del más profundo interés. Contiene la más plena apreciación de la mujer en su verdadera dignidad y de su posición e influencia en la vida familiar. La historia de los patriarcas prepara al lector a encontrar, especialmente en las primeras etapas de la crianza de los niños, aquella constante influencia de la mujer. Difícilmente se habría podido hacer una representación más fiel y más conmovedora de un hogar judío piadoso que estas palabras de Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, y otra vez, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. No había sinagoga alguna en Listra donde Timoteo pudiera haber oído cada sábado y 2 veces durante la semana la lectura de Moisés y los profetas, y donde haber logrado otro conocimiento religioso. Hasta allá donde podemos ver, no había ni compañerismo religioso, ni medio de instrucción de ninguna clase, ni ejemplos religiosos, ni siquiera de parte de su padre, sino bien al contrario, todo le era hostil a su alrededor. Pero había una influencia en acción para el mayor bien, constante, invariable y de gran poder. Era el de una madre de Israel. Todo esto, sin duda, entonces exige una mirada más de cerca al proceso de educación en Israel, ¿no les parece? La familia como institución educacional. Los judíos han sabido por mucho tiempo que ellos y su herencia religiosa desaparecería de las tierras o de la tierra si se olvidaban de pasar sus enseñanzas a sus hijos. Tan fuerte sintieron los antiguos acerca de la prioridad de la educación que dijeron que no se debía incluso interrumpir para la reconstrucción del templo. Desde el principio de la historia de Israel, el centro de la educación ha sido el hogar. Repito, desde el principio de la historia de Israel, el centro de la educación ha sido el hogar. Ambos padres compartían esta tarea, de acuerdo a Proverbios 1:8 y 6:20, aunque el padre llevaba la responsabilidad principal para la instrucción de los niños, de acuerdo a Deuteronomio 11:19. La educación en el hogar incluía también la adquisición de una adecuada habilidad, oficio o negocio para ganarse la vida. El Talmud hace especial hincapié en esta obligación del padre a enseñar a sus hijos. El padre está obligado en relación con su hijo a circuncidarlo, enseñarle Torá, tomar una mujer para él y enseñarle un oficio. En comparación con otras culturas, la educación judía estaba destinada a ser educación con una diferencia. Repito,
En comparación con otras culturas, la educación judía estaba destinada a ser educación con una diferencia. Esta frase está muy interesante. Educación con una diferencia. ¿A qué nos referimos? En consecuencia, el gran líder judío alemán Leo Baeck observó: toda la educación se dirige a este fin. Ser diferente fue la ley de la existencia. Serás diferente porque yo, el Señor tu Dios, soy diferente. O serás santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Es lo que encontramos en nuestras traducciones. En este punto se apoya parte de la esencia de la educación judía. En este versículo se apoya parte de la esencia de la educación judía. El ideal de la santidad, de la separación de todos los demás pueblos a fin de pertenecer a Dios. ¿Qué les parece? Repito, en este punto se apoya parte de la esencia de la educación judía, el ideal de la santidad, de la separación de todos los demás pueblos a fin de pertenecer a Dios. Por el contrario, el mundo griego no entendía la educación relacionada a la santidad de la vida. El mundo griego no entendía la educación relacionada a la santidad de la vida. Más bien, la enseñanza principalmente implicaba la transferencia de conocimientos en las áreas intelectuales y técnicas. En eso se basaba la educación en el mundo griego. En la enseñanza principalmente implicaba para los griegos la transferencia de conocimientos en las áreas intelectuales y técnicas. A diferencia de la idea judía de la enseñanza griega por lo general no se preocupa por el desarrollo de la personalidad de los estudiantes y su educación en el sentido más profundo. En contraste con el concepto griego de educación, la educación judía era para todas las personas y enfocada a toda la persona, todas las áreas de la personalidad, ¿ok? Para toda la persona, a eso nos referimos. Un estudio cuidadoso de los materiales bíblicos revela que en la mayoría de los casos la enseñanza tenía que ver principalmente con la comunicación de la ley o de la voluntad del Señor por Dios mismo a través del padre de familia o por un líder religioso dentro de la comunidad. El objetivo del maestro judío entonces no era tanto desarrollar ciertas facultades intelectuales o prácticas en su discípulo, sino llamar a su alumno a someterse a la autoridad del mensaje divino de las Escrituras sobre la cual él estaba comentando. Este era el enfoque de la educación judía, que el alumno se sometiera a la autoridad del mensaje divino de las Escrituras y no a una mera transferencia, como dijimos ahorita, no una mera transferencia de conocimientos en las áreas intelectuales y técnicas que existía en la educación griega. Abraham Herschel decía: los griegos aprendían a fin de comprender. Los hebreos aprendían con el fin de reverenciar. Como ya dijimos, a lo largo de toda la historia de los hebreos, la familia ha sido considerada como la institución educativa fundamental. Los padres eran responsables no solo para la instrucción de sus hijos, sino por su conducta. No solamente instrucción, sino la conducta de los hijos. Incluso el surgimiento de un sistema de escuelas primarias dedicadas a la tarea de instrucción religiosa diaria no liberó al hogar de esta su responsabilidad más importante. No hay descripción disponible de entrenamiento, es un hecho, en las maneras empleadas por los antiguos hebreos. Sin embargo, la organización patriarcal del hogar, la obediencia exigida de los niños, el respeto requerido para todos los ancianos, el énfasis puesto por los hebreos en cada aspecto de la vida, son razones suficientes para creer que el entrenamiento en costumbres constituía una de las más importantes partes de la educación de los hebreos. La solidez de esta inferencia es ampliamente soportada por muchas lecciones contenidas en las Escrituras.
Los libros de la ley instruyen al padre para enseñar a sus hijos los preceptos de Dios y la historia tradicional de Israel. De acuerdo a las instrucciones tales como: oye, mi hijo, la instrucción de tu padre y no rechaces la enseñanza de tu madre, en Proverbios 1:8, parece indicar que la enseñanza de instrucciones sapiensales o de sabiduría para la vida diaria era también el papel de los padres. El rabí Sneur Salman de Eliadi escribe en su código de ley judía: cuando un niño comienza a hablar, el padre debe de comenzar a enseñarle versos de la Torá. Tal vez el niño aún no comprenda lo que está diciendo, sin embargo, comienza a construir un aprecio y respeto por la Torá. Los hebreos consideraban a los hijos como un regalo de Dios. La ley sagrada colocaba sobre los padres la responsabilidad, y añadiré aquí, ineludible, de actuar como los primeros profesores de religión del niño. La madre como maestra ocupó un lugar subordinada a la del padre, sin embargo, una muy importante. La educación en la familia consistía principalmente en entrenamiento e instrucción en la religión, la moral, costumbres y ocupaciones industriales. El objetivo de toda la instrucción religiosa era desarrollar en el niño una conciencia de responsabilidad personal ante Dios. Virtudes morales enseñadas a los niños judíos eran presentadas en parte a través de proverbios, preceptos morales, salmos y oraciones, en parte a través de biografías y relatos históricos, a través de los ritos simbólicos, costumbres y festividades. Baste aquí nombrar brevemente las más importantes virtudes, teniendo en cuenta que ellas eran enseñadas línea sobre línea, si podemos pedir prestada de un versículo de los profetas, eran enseñadas línea sobre línea, precepto por precepto, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuáles virtudes? Como la obediencia, la castidad, la paciencia, la reverencia, la veracidad, la mansedumbre, el amor fraternal, la lealtad, caridad, diligencia, compasión, prudencia, perseverancia, hospitalidad, patriotismo, misericordia y templanza, entre otras virtudes. El Shulchan Aruch, que recopila leyes judías, dice lo siguiente: cada padre, tiene la obligación de enseñar la Torah a su hijo como versa. Enseñadlas a vuestros hijos, de acuerdo a Deuteronomio 11:19. Tiene la obligación de enseñarla a sus nietos, como versa, las transmitirás a tus hijos y a tus nietos, en Deuteronomio 4:9. ¿A partir de qué edad debe el padre empezar a enseñar la Torah a su hijo? Desde que diga las primeras palabras. Le enseñará el versículo: la ley de Moisés nos prescribió, es una herencia para la comunidad de Jacob, de acuerdo a Deuteronomio 33:4. Y el versículo: Shema Israel. Seguiré enseñándole luego progresivamente versículos de la Torá hasta que llegue a la edad de ingresar a la escuela. En este sentido, en el pasaje que encabeza todos los textos bíblicos sobre la educación, Deuteronomio 6 del 4 al 9, se revelan claramente 5 principios para la educación de nuestros hijos. Repito, en Deuteronomio 6 del 4 a 9, que es el pasaje que encabeza todos los textos bíblicos sobre la educación, se revelan 5 principios para la educación de nuestros hijos. ¿Están listos para escucharlos? Número 1. El propósito de educar a nuestros hijos en el hogar es para que vivan una vida piadosa, no para que vivan una vida próspera. Y cito el texto: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por repetirlo, estas palabras lo que transmiten, es que el propósito de educar a nuestros hijos en el hogar es para que vivan una vida piadosa, temerosa de Dios, no para que vivan una vida próspera. No que sea malo una vida próspera, pero la primera prioridad de la educación en los hijos en el hogar es para que vivan una vida piadosa, temerosa de Dios. Segundo principio. Antes de ir al segundo principio, nuestras metas educativas primarias
son las de moldear e impartir un ardiente amor a Dios y sus mandamientos. El resultado serán hijos que estén preparados para vivir vidas piadosas. La preparación para ganarse la vida es una meta secundaria. No que no es importante, pero es una meta secundaria al fin y al cabo. Segundo principio, el lugar para la instrucción es un hogar piadoso, temeroso de Dios. Y cita el texto: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El hogar es el lugar principal para la educación de los hijos. Dios no dice: hagan esto hasta que se les ocurra a la sociedad organizar escuelas. Dios pudo haber revelado en este pasaje un programa formal de enseñanza en un aula, tan detalladamente como lo hizo en la adoración en el templo, pero no lo hizo. Así que repetimos este segundo principio: el lugar para la instrucción es un hogar piadoso. El hogar es el lugar principal para la educación de los hijos. Principio número 3. El plan de estudios es todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios en todos los aspectos de la vida. Y cita el texto: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás. ¿Cuáles son estas palabras que Moisés les ordenó a los padres hebreos que les enseñaran a sus hijos? ¿Qué temas de estudio estaban incluidos? La lectura del libro de Deuteronomio nos revela un plan de estudios amplio y completo. Contiene más de 10 capítulos de historia, pero incluye además varios aspectos de arte, la guerra, el matrimonio, el nacimiento de los hijos, ecología, derecho penal, educación, salud, agricultura, gobierno, la pobreza, seguridad, mayordomía, reglas para el vestido, negocios, defensa propia, reglas dietéticas, canto, los atributos de Dios y muchos temas más. Y además, pues tenemos todo el resto de la Biblia. Principio número 4. El personal docente diseñado por Dios son los padres de los hijos. Y las repetirás a tus hijos. Dios tiene a los padres por responsables, por contables de la formación de carácter y educación de sus propios hijos. No a los maestros, no a los vecinos, sino que a los padres son los que son responsables directos de la formación y carácter y educación de sus propios hijos. Especialmente el padre está designado para criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Principio número 5 y final. Los métodos más efectivos para la instrucción son el uso de tutor, en el caso del padre, y sobre todo el ejemplo personal de los padres. El texto cita: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Aunque no es necesaria que la instrucción sea dada formalmente o sistemáticamente, sí es necesaria que siempre sea dada intencionalmente. En el hogar, en contraste con un aula, eres parte de un mundo real donde la vida te llega de todos lados sin aviso previo. La meta de la educación es una vida, no un empleo. El hogar donde hay vida es su mejor lugar, no en un aula. Su plan de estudios es la palabra de Dios, que ilumina todos los aspectos de la vida. Sus maestros consisten de padres y madres. Sus métodos de instrucción son una relación personal e incluir al niño diariamente en el servicio a Dios. Así es que no hay mejor manera de seguir estos principios de educación bíblica que educar en el hogar. De acuerdo a lo revisado hasta este momento, entonces, antes de que el niño comenzara a ir a la escuela, él había aprendido en su casa muchos pasajes de la Escritura, algunas oraciones, cantos y muchas tradiciones sagradas. También había presenciado y participado en muchas fiestas y festivales y escuchando las explicaciones del origen y el significado
de cada acto. Muy bien, hasta aquí este audio. Muchas gracias por su atención. Saludos.